Gambetta era sin discusión un hombre de recia personalidad, de visión realista, con gran sentido de la oportunidad a veces, y elocuentísimo orador, cuya voz impresionante se acomodaba a la perfección a su naturaleza ambiciosa, sin demasiados escrúpulos, y un tanto aficionado a la demagogia. León Gambetta admiraba tanto a Mirabeau y a Danton como detestaba a Napoleón III. Sabía lo que se proponía y no se recataba en ocultarlo, anunciando claramente su intención de destronar al emperador e implantar la república. Gambetta manifestaba en público su convicción de que el imperio tenía sus días contados. La noticia, recibida el 2 de julio, estalló como una bomba en la capital francesa. Bismarck necesitaba mantener el secreto hasta después de la elección, a fin de colocar a Napoleón III ante el hecho consumado. Una publicidad tan prematura proporcionaba al gobierno francés ocasión de intervenir. Fue lo que hizo y con suma energía. El 6 de julio, el conde de Gramont, ministro de Asuntos Exteriores, protestaba ante la Asamblea Legislativa contra la potencia extranjera que, poniendo a uno de sus príncipes en el trono de Carlos V, comprometía el equilibrio europeo en detrimento de Francia. Gramont terminó su discurso afirmando que si el proyecto era puesto en ejecución, Francia sabría cumplir con su deber sin vacilación y sin debilidad. Bismarck quedó en evidencia y en situación poco airosa. La trampa se había descubierto. Aparecía ante la opinión pública mundial como un perturbador y enemigo de la paz. La opinión pública extranjera se volvió en contra suya. Cuando le llevaron el texto del discurso de Gramont en su finca de Barzin, donde pasaba frecuentes temporadas de descanso, y como pretexto para no recibir a los diplomáticos extranjeros, Bismarck trazó este comentario de la situación: «Parece que vamos a la guerra». Gramont no hablaría del asunto de esta manera y con tanta falta de tacto si no estuviera decidido. En consecuencia debemos movilizar el ejército, atacar a los franceses y lograr la victoria. Ello ahora es imposible, desgraciadamente, por diversas razones. El 12 de julio, el príncipe Carlos Antonio anunció que su hijo retiraba su consentimiento a la oferta española, con gran satisfacción por parte de Guillermo I, quien en carta a su esposa le decía: «Esto me quita un gran peso de encima». El jefe del gobierno francés, el pacífico Olivier, reaccionó de la misma manera, pero entonces Napoleón III, apoyado por la emperatriz Eugenia y su ministro de Asuntos Exteriores, adoptó una decisión fatal. Al obtener su primera victoria diplomática desde hacía tanto tiempo, Napoleón III había recuperado su antigua vitalidad y quiso retornar a sus antiguos tiempos de conspirador. El emperador pretendió vengarse del canciller que tanto lo humillara, minando su imperial prestigio y su influencia en la política europea. Napoleón III quiso demostrar que no se dejaba tratar de cualquier forma, obligando a Guillermo a sancionar públicamente la declaración del príncipe Carlos Antonio y a prometer que no apoyaría ni para entonces ni en el futuro la candidatura del príncipe Leopoldo al trono de España. Guillermo dio un breve paseo con el embajador francés Benedetti y rehusó en términos correctos y comedidos la reivindicación del gobierno francés. No le era posible ofrecer seguridades para el futuro y además consideraba que aquel incidente estaba zanjado. El rey Guillermo hizo comprender a sí mismo al embajador que la entrevista había terminado también. Bismarck falsifica un telegrama. Desde Ems, el rey comunicó a Bismarck por telégrafo el famoso telegrama de Ems, su histórico encuentro con Benedetti. El texto decía que Su Majestad había decidido no volver a recibir al embajador de Francia, dando a entender con ello que quería evitar toda conversación acerca de la situación española después de la última conversación. El rey se había limitado a comunicarle por medio de un ayudante de campo que el príncipe Leopoldo confirmaba su renuncia a la candidatura. Las últimas líneas de este telegrama, que iban a hacerse célebre, eran: «Su Majestad ruega a vuestra excelencia que examine si hay o no necesidad de informar directamente a nuestros embajadores acerca de las últimas reivindicaciones de Benedetti y de su negativa a ella». Bismarck se hallaba almorzando con sus amigos Moltke y Ron. Cuando recibió el telegrama, el canciller no vaciló en publicarlo lo antes posible, aunque no en su redacción original, sino tergiversándola. Bismarck volvió a redactar el telegrama en una forma que provocara el efecto apetecido. Era preciso que el público alemán creyera que el rey de Prusia era víctima de una ofensa tan grave que se vio obligado a despedir al embajador francés, y el pueblo galo debía saber que Guillermo I no había aceptado la renuncia del príncipe Leopoldo. Cuando Bismarck leyó la nueva versión del telegrama, Moltke y Ron se mostraron satisfechos. El texto fue inmediatamente enviado a las embajadas alemana y a la prensa. El telegrama de Ems obraría a modo de un trapo rojo ante los ojos del toro galo.
Sus previsiones se realizaron punto por punto. De pronto alemanes del norte y alemanes del sur olvidaron sus diferencias, sintiéndose unidos en un odio común al enemigo hereditario. París vivía en idéntica atmósfera bélica, clamando que el honor de Francia estaba en juego. En las calles los parisienses gritaban ¡A Berlín! El gobierno francés decretó la movilización. La declaración de guerra se hizo pública el 19 de julio. Olivier no sentía por ello temor alguno ante el futuro. Así comenzó una guerra de la que Eck dijo: de todos los conflictos del siglo XIX, ninguno ha ejercido influencia tan duradera y tan preñada de consecuencias importantes. Los rencores y odios sembrados por la guerra franco-alemana de 1870-71 han superado las más sombrías previsiones de los pesimistas más encarnizados. De ellas salieron 2 guerras mundiales, y nadie puede decir cuándo Europa y el mundo recobrará la paz perdida el 13 de julio de 1870. Organización prusiana, imprevisión francesa. Según afirma Thiers, la emperatriz había declarado que el conflicto recién estallado era su guerra, aunque más tarde Eugenia desmintió ese aserto con la mayor energía. Zola pone de manifiesto en su obra La debacle, el desastre, novela escrita 20 años después, aunque basada en recuerdos personales, el papel nefasto que significaron las tradiciones gloriosas y bélicas del primer imperio en julio de 1870. Durante aquel verano fatal, Francia vivió sumida en la pura leyenda, la del soldado francés que entre lindas mozas y vasos de vino empuñaba el fusil y conquistaba el mundo cantando alegres himnos patrióticos. No solo los franceses, sino Europa entera esperaba una victoria francesa rápida y deslumbrante. Todos excepto Bismarck y el Estado Mayor prusiano, que comparaban la perfecta organización y el moderno armamento de su ejército con la pésima situación militar y la antigüedad del material francés. Bismarck había obtenido un gran éxito diplomático consiguiendo asegurarse la neutralidad de las demás grandes potencias. Ninguna acudiría en socorro de Francia, ni siquiera Inglaterra, que temía que un Napoleón vencedor ocupara Bélgica. Por otra parte, se hallaba tan mal preparada para un conflicto bélico que ni hubiera podido hacer cruzar el Canal de la Mancha 10.000 hombres en último término. Tampoco Rusia, que trataba de explotar el conflicto en beneficio propio y pescar en río revuelto, ni Austria, que no echó en olvido la indiferencia de Francia cuando ocurrió el desastre de Königsgrad-Sadowa, ni siquiera Italia, únicamente preocupada en anexionarse la ciudad de Roma y convertirla en capital de su reino. Francia hubo de combatir sola. Ciertamente hubo por parte de Prusia una guerra preparada y organizada como un aparato de relojería, e imprevisión inconcebible de parte del gobierno imperial francés, sumido en un clima de opereta. Al principio, toda Europa se alarmó al ver 2 naciones de casi 40 millones de habitantes dispuestas a destrozarse como en un holocausto universal. El Papa Pío IX trató en vano de ofrecer su mediación, pese a que no ignoraba su propia inferioridad. Napoleón III trataba de imitar al grandilocuente estilo de su antecesor en el trono imperial y las gestas de Francia de otro tiempo. La gloriosa bandera que desplegamos de nuevo contra quienes nos provocan es la misma que ha llevado a través de la Europa las ideas civilizadoras de nuestra gran revolución. Representa los mismos principios e inspirará los mismos sentimientos. Yo mismo me coloco a la cabeza de ese poderoso ejército animado por el honor y el deber hacia la patria. Sé lo que vale, puesto que en las 4 partes del mundo he visto a la victoria siguiendo sus pasos. A su vez, Prusia declaraba insidiosamente que no hacía la guerra a Francia, sino a Napoleón. El famoso Wagner decía: combatimos por el principio de la nacionalidad, el más justo, duradero y bienhechor para la constitución de los estados y para la delimitación de sus territorios. Lo cierto es que el 26 de julio, una semana después de la declaración de guerra, de 500.000 a 600.000 prusianos se hallaban dispuestos para entrar en campaña, y todo estaba previsto con una estrategia y un rigor matemáticos. 5 líneas férreas en dirección a la frontera habían transportado diariamente a 42.000 hombres, y una inmensa cantidad de cañones, municiones, carros y caballos, en tanto que Francia solo pudo poner al principio en pie de guerra unos 180.000 combatientes, prestigiosos en la ofensiva, pero inhábiles en la resistencia. Aquella guerra, tan prevista y no obstante tan mal preparada por Francia, declarada con tanta imprudencia y tan deplorablemente conducida, duró muy pocos meses. El desastre de Sedan. Los parisienses, que devoraban cada día los boletines de la información, no encontraron después del éxito inicial de Saarbrück motivo alguno para sentirse satisfechos. Derrota de Winsburg el 4 de agosto, otra derrota en Forbach y Reichshofen el 6 de agosto, y desastre en Gravelotte el 18 del mismo mes.
Mientras Napoleón trataba en el frente de contener la retirada, la emperatriz Eugenia tomó a su cargo los destinos de la capital, a fin de reanimar la energía de los parisianos. El 9 de agosto el pacifista Olivier se vio obligado a presentar la dimisión, que le fue aceptada en el acto. El 12 el emperador otorgó la jefatura suprema del ejército de Rin al mariscal Bazaine, que debía unir su ejército con el del mariscal MacMahon, con el propósito de detener el avance alemán hacia París. Convencido acaso Bazaine de que la guerra ya estaba perdida, no se dio prisa alguna. De este modo quedó solo MacMahon, que fue derrotado, paralizó las operaciones y después de la derrota de Gravelotte permitió que las tropas alemanas encerraran a su ejército en Metz. Era la liquidación militar del Segundo Imperio y también su liquidación política. Cada personalidad manejaba su propio juego y solo se preocupaba de sus posibilidades de medro personal, olvidando por completo la supervivencia del imperio. Bazaine no era el único que adoptaba por su cuenta iniciativas políticas. También la emperatriz, que aconsejó a su marido no abandonar el ejército regresando a París, como era su deseo, temía que el pueblo, irritado de su retorno, fomentara el estallido de una revolución y arrebatara el trono a su hijo. La decisión tuvo efecto en Sedan, pequeña fortaleza próxima a la frontera belga, una derrota que representó la más terrible catástrofe militar sufrida por Francia hasta entonces. El emperador y MacMahon se habían refugiado en Sedan. Los prusianos pusieron cerco a la ciudad. El propio emperador se comportó con valor, tanto que pareció que buscaba intencionadamente la muerte, prefiriendo sucumbir a presenciar su derrota. Era triste en exceso ver desvanecerse su bello sueño imperial, pero el 1 de septiembre la artillería alemana causó espantosos estragos. Para no derramar en vano la sangre de sus hombres, Napoleón III ordenó que se izara bandera blanca. Un oficial prusiano perteneciente a la sección de operaciones del Alto Estado Mayor, el coronel Brosnard von Schellendorf, fue enviado a las ruinas de Sedan para iniciar las negociaciones preliminares. Apoyándose en un bastón, visiblemente fatigado, el emperador entregó al parlamentario una carta destinada al rey Guillermo. Señor, hermano mío, no habiendo conseguido morir en medio de mis tropas, solo me queda entregar mi espada a manos de vuestra majestad. Fraternalmente, Napoleón. Se desvanece el Segundo Imperio. Al día siguiente, muy temprano, Napoleón abandonaba Sedan para acudir al encuentro del rey Guillermo. Al llegar el mensajero con la noticia, Bismarck se puso en pie de un salto, se vistió apresuradamente y montó a caballo. Al llegar al vehículo del emperador derrotado, Bismarck echó pie a tierra y acudió a recibirlo, descubriéndose. Más tarde diría con la cínica ingenuidad de sus días triunfales: lo he tratado exactamente igual como si estuviera en Saint-Cloud. Acto seguido, el emperador vencido y el ministro victorioso entraron en una pequeña edificación al borde de la carretera, mantuvieron el diálogo que sellaría el destino de Napoleón III y después este fue conducido junto a Guillermo. En el encuentro no hubo testigos y se desconoce el giro de su conversación. De todos modos, Bronsart von Schellendorf afirma, al tenor de los rumores que circularon, que el emperador había preguntado si el ejército del príncipe Carlos Federico se hallaba también presente en Sedan, lo que hubiera significado que se había levantado el cerco de Metz. Al percatarse de que no era así, Napoleón exclamó: entonces todo está perdido. Schellendorf prosigue: he visto al rey y al emperador despedirse. Se dieron un cordial apretón de manos. Ambos estaban visiblemente emocionados y el emperador secó sus lágrimas varias veces. El 3 de septiembre anotaba aún: el emperador se marchó a las 9 de la mañana, escoltado por jinetes montados en caballos blancos. El general Moltke y Bismarck se encontraron en la ventana. El primero observó: ahí va una dinastía que desaparece. En efecto, era un régimen en el que se desvanecía para siempre, como también un ejército de 80.000 a 90.000 órdenes a las órdenes de MacMahon. El emperador fue conducido al castillo de Wilsmoor en las cercanías de Kassel. Poco antes había remitido a su esposo una breve misiva emocionante y humana. Querida Eugenia, me es imposible expresarte cuánto he sufrido y lo que sufro. Hemos seguido un camino totalmente contrario a los principios más elementales del sentido común. Todos nos ha arrastrado a la catástrofe que ha sido completa. Hubiera preferido la muerte a ser testigo de capitulación tan desastrosa y, sin embargo, en las circunstancias presentes era el único medio de evitar una matanza de 70.000 seres humanos. Y aún así, si toda mi tortura estuviera concentrada aquí, he pensado en ti, en nuestro hijo, en nuestro desgraciado país. Que Dios lo proteja. ¿Qué va a ocurrir en París? Acabo de ver al rey Guillermo. Le han asomado las lágrimas a los ojos, comprendiendo el dolor que yo debía experimentar. Me ha brindado hospitalidad en uno de sus castillos cerca de Hesse-Kassel. Pero, ¿qué importa dónde vaya yo si voy a la desesperación? Adiós. Te besa tiernamente, Napoleón.